En 1954, un año antes de su partida, Albert Einstein se sentó frente a su escritorio en Princeton y escribió una carta que nunca debió haber visto la luz, una carta que revela lo que realmente pensaba sobre Dios, la religión y el sentido de la existencia. Por más de 50 años, esa carta permaneció oculta, guardada bajo llave, reprimida, y cuando finalmente salió a la luz, fue vendida por casi $3 millones. $3 millones. Por una carta de apenas una página y media. ¿Por qué alguien pagaría tanto por un simple trozo de papel? ¿Qué escribió Einstein que valía semejante suma? La respuesta los va a dejar helados. Porque esa carta contradice casi todo lo que han escuchado sobre las creencias de Einstein, y contradice lo que el mismo Einstein dijo públicamente durante décadas. Hoy van a descubrir la verdad que intentaron ocultar. Empecemos con lo que probablemente ya saben. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza, que veía armonía en el universo, que tenía un sentimiento religioso cósmico, que no era ateo. Todo eso es verdad. Einstein dijo todas esas cosas, en público, en entrevistas, en artículos. Pero, ¿qué escribió en privado? ¿Qué reveló cuando pensaba que nadie más lo leería? Algo completamente diferente. El 3 de enero de 1954, Einstein recibió un libro de un filósofo llamado Eric Gutkind. El libro se titulaba Escoge la vida, el llamado bíblico a la revuelta. Gutkind era un pensador judío que mezclaba filosofía, cábala y misticismo. Einstein leyó el libro y se enfureció. Así que tomó una pluma y escribió una respuesta. Una respuesta que nunca fue destinada al público. Una respuesta brutalmente honesta. La palabra Dios, escribió Einstein, no es nada más que la expresión y el producto de la debilidad humana. Hagan una pausa y asimilen eso. El hombre que el mundo entero asocia con genio y espiritualidad. El hombre que dijo creer en el Dios de Spinoza. Ese hombre llamó a la idea de Dios un producto de la debilidad humana. Pero Einstein no se detuvo ahí. La Biblia, continuó, es una colección de leyendas venerables, pero aún así, primitivas. El mayor genio del siglo XX llamó a las escrituras sagradas primitivas. ¿Y qué hay de la religión judía específicamente? Einstein fue aún más directo. Para mí, la religión judía, como todas las otras religiones, es una encarnación de la más infantil superstición. Superstición infantil. Esas fueron las palabras exactas de Einstein. No en un debate filosófico, no en una entrevista cuidadosamente preparada, sino en una carta privada, escrita a un colega filósofo, un año antes de su muerte. ¿Ahora entienden por qué esa carta valía $3 millones? Y el contexto lo hace aún más poderoso. Einstein tenía 74 años cuando escribió eso. Estaba enfermo. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y en ese momento, cuando la mayoría de la gente se vuelve hacia la fe buscando consuelo, Einstein hizo lo opuesto. Lo rechazó todo. Lo llamó debilidad. Lo llamó superstición. Esto no era un joven rebelde queriendo impactar. Era un hombre al final de su vida, mirando hacia atrás y declarando lo que realmente pensaba, sin filtros, sin diplomacia, sin miedo a las consecuencias. Y la carta casi se pierde para siempre. Después de que Gutkind muriera, la carta pasó a su viuda, luego a su hija, y quedó guardada, olvidada, por décadas. Nadie sabía lo que había ahí.
Nadie imaginaba que aquel trozo de papel amarillento contenía la declaración más honesta que Einstein jamás hizo sobre Dios. Fue solo en 2008 que la carta finalmente emergió. Más de 50 años después de haber sido escrita, 50 años en que el mundo solo conoció la versión pública de Einstein, la versión cuidadosamente construida, la versión que complacía a todos. Pero esperen, se pone aún más revelador. Einstein también escribió sobre el pueblo judío, al cual dijo pertenecer con alegría. Pero incluso aquí, su honestidad fue cortante. El pueblo judío, según Einstein, no tiene ningún tipo de dignidad diferente de todos los otros pueblos. Por mi experiencia, no son mejores que otros grupos humanos. Reconoció que los judíos eran protegidos de los peores excesos solo por la falta de poder. Una observación extraordinariamente cruda para un hombre que huyó de Alemania nazi. Y sobre la idea de pueblo elegido, Einstein fue categórico. No consigo percibir nada de elegido en ellos. Esta es la misma persona que, públicamente, expresaba profundo orgullo de su herencia judía, la misma persona que apoyó la creación de Israel, la misma persona que fue invitada para ser el segundo presidente de Israel y rechazó la oferta. Y aquí hay algo que la mayoría no sabe. Cuando David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, ofreció la presidencia a Einstein en 1952, Einstein se negó. La razón oficial fue que no tenía experiencia en lidiar con personas y desempeñar funciones oficiales. Pero las cartas privadas sugieren algo más. Einstein no se sentía cómodo con el nacionalismo, ni siquiera el nacionalismo judío. En sus palabras, no veía nada de especial en ningún pueblo, ni siquiera en el suyo. Imaginen el escándalo si esa visión hubiera sido pública en la época. En 1952, apenas 4 años después de la creación de Israel, en un momento en que judíos de todo el mundo celebraban el nuevo Estado, Einstein, el judío más famoso del mundo, diciendo en privado que no veía nada de elegido en su pueblo. ¿Ven la contradicción? En público, Einstein era cauteloso, diplomático. Sabía que cada palabra suya sería analizada, interpretada, usada. Él era la persona más famosa del planeta. Cualquier declaración sobre religión causaría ondas de choque. Así que hablaba en términos vagos. Sentimiento religioso cósmico, el Dios de Spinoza, armonía del universo, palabras que podían significar casi cualquier cosa. Palabras que tanto religiosos como ateos podían interpretar a su favor. Pero en privado, Einstein era brutal, y la carta para Gutkind no fue la única. En 1953, un año antes de la carta de Gutkind, Einstein recibió una pregunta de una pastora bautista. Ella quería saber si Einstein tenía certeza de que alcanzaría la vida eterna con el Creador. La respuesta de Einstein fue devastadora. «Yo no creo en la inmortalidad del individuo», escribió, «y considero la ética una preocupación exclusivamente humana, sin ninguna autoridad sobrenatural por detrás de ella. Sin autoridad sobrenatural, sin vida después de la muerte, sin un Dios personal cuidando de nosotros». Pero esperen, ¿Einstein no dijo que no era ateo? ¿Cómo conciliar esto? La respuesta revela algo profundo sobre cómo pensaba Einstein y sobre cómo el mundo académico y religioso intentó capturarlo para sus propias narrativas. Einstein rechazaba el ateísmo militante. Él pensaba que los ateos eran tan dogmáticos como los religiosos. Él dijo una vez que se enfadaba cuando los ateos lo citaban para apoyar sus visiones.
Pero rechazar el ateísmo militante no es lo mismo que creer en Dios. Einstein ocupaba un territorio complejo, un territorio que ninguno de los lados quería reconocer. Él creía en algo que llamaba sentimiento religioso cósmico, un sentido de admiración por el orden del universo, una reverencia por la estructura matemática de la realidad. Pero eso no es Dios, no es religión, no es espiritualidad en el sentido que la mayoría de la gente entiende. Es una posición filosófica, una posición que Einstein articuló claramente en un famoso ensayo de 1930, publicado en el New York Times Magazine. En ese ensayo, Einstein describió 3 etapas de la experiencia religiosa. La primera está basada en el miedo. Los primitivos temen a la naturaleza e inventan dioses para explicarla y apaciguarla. La segunda está basada en la moralidad social. La gente quiere amor, apoyo, justicia. Entonces crean un Dios que se preocupa por ellos, que recompensa el bien y castiga el mal. Pero la tercera etapa, dijo Einstein, es diferente. Es el sentimiento religioso cósmico, un sentido de admiración por el orden y la armonía del universo, un reconocimiento de que existe algo más grande que nosotros, algo que no podemos comprender completamente. Este tercer estadio, según Einstein, no tiene ningún concepto antropomórfico de Dios, ningún Dios que se parezca a nosotros, que piense como nosotros, que se preocupe por nuestras vidas individuales. Los genios religiosos de todas las eras, escribió Einstein, fueron distinguidos por ese tipo de sentimiento religioso y que no conoce dogma y ningún Dios concebido a la imagen del hombre. ¿Ven la sutileza aquí? Einstein usaba la palabra religioso, pero redefinió completamente lo que ella significa. Tu religión no tenía oración, no tenía ritual, no tenía salvación, no tenía vida después de la muerte, no tenía Dios personal. Era solo admiración, reverencia, asombro delante del orden cósmico, y esa posición colocaba a Einstein en conflicto con prácticamente todo el mundo. Los religiosos querían que él validara su fe. Los ateos querían que él validara su descreencia. Ambos lo citaban selectivamente, agarrando las frases que servían a sus propósitos e ignorando el resto. Y Einstein, consciente de su fama, generalmente dejaba a ambos los lados pensar lo que quisieran. Era más fácil así, menos controversia, menos explicaciones. Pero en las cartas privadas, la verdad emergía. Y eso levanta una cuestión que pocos quieren enfrentar. ¿Cuál era el verdadero Einstein? ¿El hombre público o el hombre privado? La respuesta es más compleja de lo que parece. Einstein no era un hipócrita en el sentido común. Él no estaba mintiendo en público. Él estaba siendo estratégico. Sabía que sus palabras tenían peso. Sabía que cualquier declaración directa sobre religión causaría tormentas. Entonces él eligió sus palabras con cuidado. Usó términos ambiguos. Creó frases que podían ser interpretadas de múltiples formas. Y dejó a cada grupo tirar sus propias conclusiones. ¿Era manipulación? Tal vez. ¿Era sabiduría? También tal vez. Einstein era humano, y los humanos son complicados. Pero el resultado fue que por décadas, religiosos y ateos disputaron a Einstein como si él fuera un trofeo. Cada lado tenía sus citas favoritas. Cada lado ignoraba las citas inconvenientes. Y la verdad quedó enterrada en cartas privadas que nadie podía leer. Hasta ahora. Déjenme contarles sobre otra carta. Una que revela aún más sobre la mente de Einstein. En 1950, un hombre escribió para Einstein
Su hijo de 11 años había muerto de poliomielitis. El padre estaba destrozado y escribió para el mayor genio del mundo pidiendo consuelo, pidiendo alguna garantía de que su hijo aún existía en algún lugar. La respuesta de Einstein fue extraordinaria, no por lo que prometió, sino por lo que rehusó prometer. Un ser humano, escribió Einstein, es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia, ilusión óptica de conciencia. Einstein estaba diciendo que la sensación de ser un individuo separado es una ilusión, que somos todos parte de un todo mayor, que la separación es aparente, no real, y que eso significa para la muerte. Einstein no ofreció vida después de la muerte, no ofreció reencuentro en el cielo, ofreció una perspectiva, el esfuerzo para liberarse de esa ilusión. Él escribió: es la única cuestión de la verdadera religión. Esa era la religión de Einstein, no salvación, no inmortalidad, pero liberación de la ilusión de separación, reconocimiento de que somos parte de algo mayor. Y es una visión bonita, de cierta forma, pero es radicalmente diferente de lo que la mayoría de las religiones ofrece. Es radicalmente diferente de lo que la mayoría de las personas quiere oír cuando está sufriendo. Y en 1955, cuando el propio Einstein enfrentó la muerte, él fue consistente. Su amigo de toda la vida, Michel Besso, murió poco antes que él. Einstein escribió una carta de condolencias a la familia de Besso, y en esa carta, él reveló su visión final sobre la muerte. Ahora él partió de este mundo extraño un poco antes de mí, escribió Einstein. Eso no significa nada para nosotros físicos creyentes. La distinción entre pasado, presente y futuro es apenas una ilusión persistente y testaruda. Una ilusión persistente y testaruda. Einstein no ofreció vida después de la muerte, ofreció física. La idea de que el tiempo, como lo experimentamos, no es la realidad fundamental, que pasado, presente y futuro coexisten de alguna forma que no podemos percibir directamente. Y es una visión fascinante. Es consistente con ciertas interpretaciones de la relatividad, pero no es consuelo religioso tradicional. No es la promesa de reencontrar seres queridos en el paraíso. Y esa era la verdad que Einstein guardaba. La verdad que él solo revelaba en cartas privadas. La verdad que intentaron esconder. Existe aún otra carta que merece atención. En 1921, mucho antes de la carta para Gutkind, Einstein ya revelaba su escepticismo en correspondencia privada. La tendencia mística de nuestro tiempo, él escribió, que se muestra particularmente en el crecimiento desenfrenado de la llamada teosofía y espiritismo. Es para mí nada más que un síntoma de flaqueza y confusión. Y él fue más allá. Como nuestras experiencias internas consisten en reproducciones y combinaciones de impresiones sensoriales, el concepto de un alma sin cuerpo me parece vacío y destituido de significado. Alma sin cuerpo, vacío de significado. En 1921, Einstein ya rechazaba la idea de una existencia espiritual separada del cuerpo físico. 33 años antes de la carta de Gutkind, su posición ya estaba clara, al menos en privado. Y esa consistencia es reveladora. Einstein no cambió de idea al final de la vida. Él siempre pensó así, solo que no lo decía en público. ¿Por qué esconder? ¿Por qué suprimir esas cartas?
porque Einstein era útil. Útil para religiosos que querían un genio de su lado. Útil para ateos que querían lo mismo. Útil para judíos que querían un héroe. Útil para universidades que querían su reputación. Cada grupo tenía un interés particular en mantener su propia versión de Einstein, la versión que mejor se adaptaba a sus propósitos. ¿Y qué pasó con las cartas privadas? Esas cartas. Esas cartas destrozaban esas narrativas convenientes. Mostraban un Einstein mucho más complejo, más contradictorio, más humano. La Einstein Estate, administrada por sus albaceas Helen Dukas y Otto Nathan, fue notoriamente protectora de su imagen. Se iniciaron procesos judiciales para impedir la publicación de correspondencia privada. La viuda de su hijo, Hans Albert, intentó publicar cartas y fue bloqueada en los tribunales. Impresionante. Helen Dukas había sido secretaria de Einstein durante décadas. Ella lo conocía mejor que casi cualquier persona y dedicó el resto de su vida a proteger su imagen. Cada carta, cada documento, cada papel que salía del archivo de Einstein pasaba por su escrutinio. Nada escapaba. Otto Nathan era similar, economista de formación. Se convirtió en el guardián legal del legado de Einstein y tenía ideas muy claras sobre lo que el mundo debía y no debía saber. Juntos, Dukas y Nathan crearon una fortaleza alrededor de la memoria de Einstein. Los biógrafos eran seleccionados cuidadosamente. El acceso a documentos era rígidamente controlado. Cualquier cosa que pudiera manchar la imagen del genio era suprimida o minimizada. Censura total. No eran solo las visiones religiosas. Había cartas sobre su matrimonio turbulento, cartas sobre su relación distante con sus hijos, cartas que revelaban un Einstein humano, falible, complicado. Todo eso fue guardado bajo llave. Secreto. El mundo solo conocía el Einstein que ellos querían mostrar. El genio bondadoso, el pacifista, el humanista, el hombre con el pelo revuelto y mirada soñadora, que parecía personificar la sabiduría. Una fachada durante décadas. La versión pública de Einstein fue cuidadosamente curada, editada, sanitizada, lavada, y entonces, en 2008, la carta a Gutkind apareció en subasta. Fue vendida por $400,000. ¡Guau! Hubo choque, controversia, debate. El mundo ardió 10 años después. En 2018, la misma carta fue subastada nuevamente en Christie's en Nueva York. El valor estimado era entre $1 y $1,500,000 de dólares. ¿El valor final? $2,900,000, casi 3 millones, por una carta de 1,5 páginas. Increíble. El mundo finalmente quería saber lo que Einstein realmente pensaba, y estaba dispuesto a pagar caro por ello. La subasta fue dramática. Christie's había estimado un valor entre $1 y $1,500,000 de dólares. Ya sería un récord. Pero lo que sucedió superó todas las expectativas. 2 compradores anónimos disputaron la carta por teléfono. La batalla duró 4 minutos. 4 minutos de ofertas cada vez más altas. El valor subió de 1 millón a 2 millones. Después a 2,5 y finalmente paró en $2,900,000. Una locura. Nadie sabe quién compró. El comprador permanece anónimo hasta hoy, pero claramente para alguien. Esa carta vale una fortuna. Esa verdad sobre Einstein vale más de lo que la mayoría de las personas ganan en una vida entera. Impresionante. Y eso dice algo sobre nosotros, sobre nuestra obsesión con los genios, sobre nuestra necesidad de saber lo que realmente pensaban, sobre el valor que le damos a la verdad, incluso cuando es inconveniente.
Christie llamó a la carta la expresión más completa de las visiones religiosas y filosóficas de Einstein, la declaración más definitiva en el debate entre religión y ciencia. Una joya, y tal vez lo sea, porque en la privacidad de su correspondencia, Einstein no tenía que ser diplomático, no tenía que complacer a nadie, no tenía que preocuparse por titulares o interpretaciones. Él podía simplemente ser honesto. Y la honestidad de Einstein era esta. Él no creía en Dios, no creía en vida después de la muerte, no creía en escrituras sagradas, no creía en pueblos elegidos. Contundente, él creía en el universo, en el orden, en las matemáticas, en la belleza de la estructura cósmica. Su religión era la ciencia y pensaba que eso era suficiente, más que suficiente. Pensaba que esa admiración por el cosmos era la única religión verdadera, la única que resistía el escrutinio de la razón, puramente intelectual. Es interesante comparar a Einstein con otros científicos de su época. Max Planck, el padre de la física cuántica, era un cristiano devoto. Él creía que ciencia y religión podían coexistir armoniosamente. Werner Heisenberg, otro pionero de la cuántica, también era religioso, pero Einstein no. Para él, la religión tradicional era una etapa primitiva del pensamiento humano, algo que la humanidad debería superar, no abrazar. Un paso atrás, eso lo colocaba en una posición inusual, no era religioso. Pero tampoco era un ateo militante como Bertrand Russell o Richard Dawkins después de él. Él ocupaba un espacio intermedio, un espacio que pocos entendían y que ambos lados intentaban reclamar. Un inconformista, y tal vez por eso las cartas son tan valiosas, porque en ellas Einstein no tenía que explicar matices, no tenía que ser diplomático, podía simplemente decir lo que pensaba, y lo que él pensaba era devastadoramente claro. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Puedes pensar que Einstein estaba en lo cierto o equivocado, pero ahora sabes lo que él realmente pensaba. No la versión editada, no la versión conveniente, la verdad, al desnudo. Y esa verdad plantea una cuestión importante. ¿Por qué nos importa tanto lo que Einstein pensaba sobre Dios? Piénsalo. Einstein era un físico, un genio de la física. Su autoridad era sobre espacio, tiempo, energía, materia, no sobre teología, no sobre el significado de la vida, no sobre lo que sucede después de la muerte. Fuera de su campo, pero nosotros queremos que los genios tengan respuestas para todo. Queremos que la inteligencia en un área se traduzca en sabiduría en todas las áreas. Queremos autoridades que nos digan qué pensar. Buscamos gurús. Y tal vez esa sea la lección más importante de estas cartas. No lo que Einstein pensaba sobre Dios, sino el hecho de que él pensó por sí mismo. Llegó a sus propias conclusiones. Se rehusó a aceptar respuestas prefabricadas. Autonomía intelectual. Él examinó la religión con el mismo rigor que examinó la física, y llegó a conclusiones que lo satisfacían, incluso si no satisfacían a más nadie. Su propia verdad. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes examinar tus propias creencias. Puedes cuestionar lo que te enseñaron. Puedes llegar a tus propias conclusiones. Libérate, y tal vez, al final, esa sea la verdadera lección de Einstein. No sus respuestas, sino sus preguntas, su rechazo a aceptar dogmas, su insistencia en pensar por sí mismo. Duda de todo. Hay un detalle interesante sobre Eric Gutkind, el hombre que recibió la carta. Gutkind era él mismo un pensador profundo. Estudió antropología, filosofía, matemáticas. Estaba interesado en gnosticismo y cábala.
Él creía genuinamente que había una dimensión espiritual en la existencia que la ciencia no podía capturar. Un místico, y él admiraba a Einstein. Envió su libro esperando, tal vez, encontrar un aliado, un genio que validara su visión mística del mundo. Buscaba confirmación. En vez de eso, recibió un rechazo total, un desmantelamiento implacable de todo en lo que creía, una decepción amarga. Gutkind nunca publicó la carta, tal vez por respeto, tal vez por vergüenza, el silencio tras la revelación, quizás simplemente porque no quería que otros vieran cuánto Einstein había discrepado de él. Y así, la carta quedó escondida. Un secreto entre dos pensadores. Una verdad que el mundo tardaría más de medio siglo en descubrir. Usted acaba de descubrir algo que la mayoría de la gente nunca sabrá. La verdad sobre lo que Einstein realmente creía. La verdad que intentaron esconder durante décadas. La verdad que vale $3 millones. Canales como este existen para revelar esas verdades, para ir más allá de las narrativas convenientes, para darle acceso a información que otros prefieren mantener oculta. Cuando usted da clic en el super gracias, apoya esta misión. Usted dice que la verdad importa más que la comodidad, que prefiere saber a ser protegido. Y ahora, la pregunta final. ¿Qué piensa usted? ¿Estaba Einstein en lo cierto en sus visiones privadas? ¿O sus declaraciones públicas eran más verdaderas que sus cartas secretas? Comente cartas si cree que las cartas privadas revelan al verdadero Einstein. Comente público si cree que sus declaraciones públicas eran más auténticas. Quiero saber su opinión, porque esta conversación no termina aquí. Continúa en los comentarios. Continúa en su propia reflexión sobre lo que usted cree y por qué. Y hay otra pregunta que merece ser hecha. Si Einstein estuviera vivo hoy, en un mundo de redes sociales e información instantánea, ¿podría mantener esa separación entre persona pública y pensamientos privados? ¿O se vería forzado a elegir un lado? Probablemente no lo sepamos, pero sabemos que él valoraba su privacidad. Valoraba el derecho de pensar sin tener que dar explicaciones. Valoraba la posibilidad de ser honesto consigo mismo, incluso cuando no podía ser honesto con el mundo. Y quizás esa sea otra lección. Que todos nosotros tenemos derecho a pensamientos privados. Que no todo necesita ser compartido. Que la verdad, a veces, necesita protección, hasta que el mundo esté listo para oírla. El mundo llevó más de 50 años para estar listo para la carta de Einstein. Ahora lo está. Y usted está entre los que lo saben. Y recuerde, usted ahora sabe algo que la mayoría no sabe. Use ese conocimiento con sabiduría. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que Einstein guardaba. Hasta la próxima.